Hola a todos. Bueno, vamos a dar inicio finalmente a la clase de gráficos en R. Con esta clase y con los videos que la componen, digamos, pretendemos darles un pantallazo general de las infinitas herramientas que nos ofrece R para graficar nuestros datos. Desde el punto de vista de la modalidad, digamos, de presentación de esos datos, así como de la propia interfaz gráfica, ¿sí? De los detalles que podemos incorporarle a nuestro gráfico. No vamos a hacer un tratamiento demasiado exhaustivo del tema porque el mundo de gráficos en R es virtualmente infinito, las posibilidades son enormes. Imagínense que hay libros enteros escritos sobre las diferentes formas de graficar datos en R. Pero bueno, lejos de querer asustarlos con esto, es por el contrario animarlos, motivarlos, porque ya van a encontrar, a medida que usen R para graficar sus datos, realmente una variedad de maneras que probablemente no la hayamos podido explorar hasta el momento con otros programas, con otros software. Así es que, bueno, vamos a darles un pantallazo general, las herramientas generales y cómo realizar diferentes tipos de gráficos y cómo agregarles detalles que nos sirven para presentar, digamos, de una manera más adecuada nuestra información. Bueno, ¿y cómo funciona el mundo gráfico en R? Lo vamos a ver rápidamente. Como todo lo que hacemos en R, los gráficos los vamos a realizar obviamente a través de funciones. Vamos a ejecutar una función y se va a graficar lo que esa función indique, o lo que, mejor dicho, lo que nosotros indiquemos, ¿no? A través de esa función. Esas funciones están contenidas en paquetes. Esos paquetes forman como unidades funcionales dentro de R, que tienen funciones específicas que pueden servir o ser ejecutadas directamente, o bien pueden servir de base para ejecutar funciones contenidas en otros paquetes. Parece medio complejo, pero lo vamos a entender rápidamente. Entonces, R trae una serie de paquetes o packages gráficos básicos que vienen con la propia instalación. El paquete más básico de todos y el que es digamos el puntal, ¿sí? de todo lo demás es el paquete grDevices. Este paquete brinda la base estructural para graficar en R. Si no tuviéramos grDevices, no podríamos graficar en R. Por más que tuviésemos paquetes súper específicos, no podríamos realizar los gráficos, porque grDevices es, digamos, el paquete base de donde extraen, o mejor dicho, que usan de input los paquetes más específicos. Entonces, si bien existen algunos paquetes que son independientes de grDevices, nosotros no los vamos a ver porque son demasiado específicos y para realizar cuestiones muy puntuales. Por lo tanto, teniendo entonces a grDevices de base estructural, sobre este paquete, digamos, tenemos otros dos que vienen con R, con la instalación básica, y que de alguna manera forman lo que algunos autores llaman los dos mundos gráficos de R. El primer paquete es el paquete Graphics, ¿sí? Que es el paquete de gráficos tradicionales, o el paquete tradicional de gráficos, que tiene todas las funciones básicas y los tipos básicos de gráficos estadísticos, y también otro tipo de gráficos. Entonces, el otro es el paquete grid, cuya diferencia, digamos, básicamente es que grid, como su nombre lo indica,
permite realizar figuras compuestas por varios gráficos, ¿sí? Entonces, con grid, con unas pocas líneas de comando bajo grid, uno puede generar figuras organizadas, ¿sí? Factorizadas, categorizadas o como queramos llamarlo, y de esa manera presentar más información en una sola figura. Si bien esa tarea también la podemos realizar bajo Graphics, ya vamos a ver que hay que utilizar algunas líneas de comando extra y no es tan eficiente como Grid en ese sentido. Con Grid resulta hasta intuitivo en algunos casos cómo operar con esas funciones para obtener nuestros gráficos compuestos. Sin embargo, en general uno no trabaja directamente bajo Grid, sino que se utilizan paquetes específicos de gráficos en grillas que sí utilizan a Grid como base. Y nosotros vamos a utilizar uno de ellos, que es el paquete el paquete Lattice. Este paquete es muy bueno, muy interesante, extremadamente utilizado y digamos, no es solamente un lindo paquete que nos permite realizar gráficos en grillas, sino que tiene detrás toda una teoría de la gráfica comprobada, escrita en libros, digamos, que permite hacer más comprensible la información contenida en esos gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la simbología, los colores que se utilizan, el formato de los gráficos y bueno, todo lo que tenga que ver con la presentación están cuidadosamente diseñados para que esa información sea, digamos, más comprensible. Ayudan a la comprensión de todo lo que está contenido en ese gráfico. Por eso es muy interesante, muy utilizado y nosotros lo vamos a ver particularmente en estas clases. El otro paquete también muy utilizado es el ggplot2, que trabaja bajo Grid, que digamos tiene la misma base conceptual, en el sentido de que también tiene un cuidado de diseño de todo lo que es la parte de gráfica. Nosotros en este caso ya no lo vamos a ver porque creemos que con Lattice ustedes van a tener una muy buena idea de lo que se trata, pero sí vale la pena mencionarlo porque seguramente a algunos de ustedes le puede interesar y tal vez le convenga utilizarlo en vez de Lattice. Bien, entonces aquí solo nos resta decir que, bueno, por supuesto existen muchísimos otros paquetes que trabajan bajo Graphics y bajo Lattice, que hacen, digamos, ejecutan funciones específicas para realizar gráficos específicos, pero bueno, nosotros vamos a ver, como ya lo dije al principio, solamente las herramientas básicas y que para que ustedes después puedan seguir explorando otras posibilidades. Por ejemplo, bajo Graphics hay paquetes que nos permiten realizar mapas, nos permiten realizar diagramas de contorno y cuestiones que no son en sí un gráfico estadístico, pero sí es un gráfico, sí, en el sentido de que están presentándonos información. Bueno, y se preguntarán, pero ¿qué tipo de gráficos podemos realizar? ¿Podemos hacer todo lo que nosotros queramos? ¿Podemos graficar un histograma, un plot, un scatterplot, un boxplot y las diferentes formas de presentar la información? Bueno, la respuesta es un sí contundente. Las posibilidades son enormes, infinitas, de presentar nuestra información. Desde la modalidad, digamos, del gráfico hasta la cantidad de detalles que le podamos incorporar a ese gráfico. Bueno, para demostrarlo vamos a empezar a ver un pequeño demo que viene en el paquete Graphics,
para tener una idea de los tipos de gráficos que se pueden realizar, pero es muy breve, muy básica, ¿sí? Las posibilidades son mayores, pero por lo menos nos va a servir de introducción. Para eso vamos a ejecutar la función demo graphics. En general cada paquete trae un demo incorporado para, digamos, ilustrar rápidamente lo que podemos hacer con esos paquetes. Bueno, lo tiramos a la consola. Fíjense que acá nos pide que demos enter. Nos paramos sobre la consola, damos enter, se nos abre esta ventana vacía y si cliqueamos sobre la ventana se nos empiezan a abrir los gráficos de la demostración. Bueno, fíjense que podemos hacer un gráfico típico. Esto es un scatter plot, en este caso está unido por líneas, pero podría no estarlo. Podríamos tener los puntos solamente como parte de la figura, incluso con otros colores, con otro tipo de simbología y demás. Entonces un plot simple como este es perfectamente realizable con Graphics. Para seguir volvemos a dar clic. Fíjense que aquí tenemos un diagrama de torta, pero en sí no está mostrando como es, digamos, no es un gráfico estadístico sino que nos está de alguna manera mostrando la gama de colores que se puede utilizar o que tiene que tiene R. Desde ya le digo que esto no es todo, por supuesto, tiene alrededor de 700 colores posibles, pero digamos todos varían en esta gama, ¿sí? Incluso hasta nosotros podemos generar nuestros propios colores, ¿sí? Si conocemos la composición de RGB. El que sigue sí es un gráfico de torta. Fíjense que acá tenemos estas son frutas, manzanas, frutilla, bueno. Fíjense que Boston Cream, bueno, no tengo muy claro qué es esto, pero fíjense que es un diagrama de torta, ¿sí? Simplemente categorizado digamos, y expresando los porcentajes de esas ventas. Evidentemente son ventas del mes de enero. De tortas, está bien, perdón, son ventas de tortas en enero. Entonces estos son los sabores de las tortas. Fíjense que se ponen las porciones con distintos colores, se les puede poner el rótulo acá a cada una de esas porciones para saber de lo que estamos hablando. Y es un gráfico de tortas muy básico, pero ya para demostrar que se puede hacer, ¿no? Con Graphics. También podemos hacer box plots, estos grafiquitos que nos permiten mostrar en forma resumida cómo están de alguna manera distribuidos nuestros datos. En general acá esto va a representar una media o una mediana. Las cajitas o los extremos de las cajitas nos van a indicar algún percentil seguramente, y los bigotitos va a ser un percentil más grande, o bien va a ser tal vez alguna medida de error o mínimo máximo. Eso lo vamos a poder nosotros digamos indicar a nuestra conveniencia. También fíjese que están graficados valores extremos, tanto mínimos como máximos. Esto es un gráfico de líneas, ¿sí? Fíjense que este es un poco complejo porque tenemos esto es distancia entre movimientos brownianos en función del tiempo. Distancia, bueno, es sí, básicamente es cómo se van moviendo dos moléculas y la distancia entre ellas. Y lo que resulta interesante, fíjense que es no solo un gráfico de líneas común, sino un gráfico de líneas en donde se le da un sombreado a la parte, digamos, al espacio entre las líneas, algo que no es habitualmente fácil de realizar con un software, con los software que estamos acostumbrados a usar, o al menos el que estoy usando yo. Sin embargo, con R se puede hacer perfectamente. Bueno, acá tenemos un poquito de propaganda para R, nivel de interés en R a lo largo del año 96.
es una variación básicamente del primer tipo de gráfico que vimos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro tipo de gráficos que vamos a necesitar, que son los histogramas de frecuencias. Fíjense, acá hay una variable X con algún intervalo de clase definido por el usuario y la frecuencia de datos, digamos, dentro de cada uno de esos intervalos de clase. Lógicamente a este histograma se le pueden realizar todas las modificaciones de detalles que a uno le interese, incluso cambiarle los intervalos, agrandar o achicar los ejes, etc. Se puede hacer infinidad de retoques al gráfico. Acá vemos un tipo de gráficos exploratorios que es muy interesante en el paquete Graphics, y que son los gráficos pareados. Fíjense que tenemos 4 variables, no importa mucho, estas son medidas de flores evidentemente, longitud de los sépalos, ancho de sépalos, longitud de pétalos, ancho de pétalos, y lo que muestra este gráfico es, digamos, una forma de matriz, ¿sí? La relación de a pares, ¿sí? De cada una mejor dicho, la relación entre pares de esas variables. Por ejemplo, este gráfico, ¿sí? Nos está mostrando la relación entre el ancho de los pétalos y el largo de los pétalos. ¿De qué manera? Y está sobre el eje X los datos de ancho de pétalo y sobre el eje Y los de longitud de pétalo. Acá tenemos una relación muy positiva, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, tiene sobre el eje X el ancho de los pétalos y sobre el eje Y el ancho de los sépalos. Entonces esa es la forma de leer las relaciones de pares. Este gráfico va a ser la relación entre longitud de sépalos y ancho de pétalos. Lo unimos de esta manera. Entonces, es un diagrama muy interesante, exploratorio, que nos permite ver las relaciones, rápidamente, digamos, las relaciones entre los pares de las variables que nosotros estemos considerando en nuestro trabajo. Bueno, acá hay una variación de ese mismo gráfico. Fíjense que incluso ya acá los datos aparecen categorizados, seguramente será por especie o por vaya a saber qué factor, ¿no? Pero resulta interesante que podemos diferenciar esos datos, ¿sí? Digamos, en función de algún factor que nos interese. Un detalle que no les dije, fíjense que cada vez que damos clic y aparece un gráfico, ¿sí? Acá nos van apareciendo en la consola cómo están, digamos, generados estos gráficos de demostración. Algunos están sobre perdón, sobre la base de datos que trae el R, y otros directamente parecen digamos, generados ad hoc. Bueno, por si nos interesan los detalles, ¿no? de ese gráfico y qué funciones están usando y con qué parámetros. Acá vemos bueno, esto no lo vamos a utilizar nosotros, pero fíjense que esto es un mapa de relieve, de contornos, y estas son líneas isolíneas de relieve. Acá tenemos, evidentemente, dice, acá esto es un volcán. Fíjense que estos metros norte, metros oeste. Bueno, esto es una posibilidad más que brinda Graphics para que ustedes vean la versatilidad que tiene en realidad el paquete para graficar diferente tipo de información. Bueno, acá tenemos otro en lo cual es muy interesante ver, más allá de los tipos de gráficos que ya los vimos, que combinan, como pueden ver, dos tipos de gráficos diferentes en una misma figura. Esto es muy interesante porque uno puede mostrar diferente tipo de información acopladas, ¿sí? Y que seguramente nos harían más eficiente digamos, la transmisión de la información que queremos darle al lector de nuestro trabajo.
Acá combinan, por ejemplo, bueno, scatter plots, vemos latitud, longitud de los diferentes datos, y acá tenemos el rango de ocurrencia de, no sé, de algo, pero es evidentemente otro tipo de información y otro tipo de datos diferentes a este, ¿sí? Y están combinados de una manera muy prolija en una misma figura. Bueno, acá terminó el demo. Bueno, con esa pequeña demostración la idea era mostrarles las diferentes posibilidades que tenemos para graficar nuestros datos. Ya vemos que se pueden realizar diagramas de dispersión, histogramas, gráficos de barra, box plots, diagramas de torta, es decir, todos los tipos básicos de gráficos que necesitemos y que habitualmente utilizamos en nuestro trabajo cotidiano, ¿verdad? Así que con el paquete Graphics como base vamos a poder digamos, explorar el mundo gráfico tradicional de R y a partir de allí ustedes verán si necesitan cuestiones más específicas, si quieren mejorar la gama de colores o lo que fuera, pueden a partir de ahí investigar otros paquetes, pero el conocimiento básico necesario de cómo funciona el mundo gráfico de R lo vamos a poder perfectamente ver con el paquete Graphics y también por supuesto con el paquete de Grid. Bien, ¿y cómo se realiza entonces un gráfico en R o utilizando el paquete Graphics? Bueno, obviamente, como ya dijimos al principio, lo vamos a hacer a través de la ejecución de funciones, ¿verdad? Entonces vamos a introducir las, con mayúsculas y también queda, funciones gráficas. Las funciones gráficas entonces son funciones contenidas dentro de estos paquetes y son las que vamos a ejecutar para generar nuestro gráfico y para acomodar todos los detalles de esa figura. El primer tipo de funciones se llaman funciones de alto nivel, que son las funciones generales que vamos a ejecutar primero para generar nuestro gráfico base. Luego tenemos las funciones de bajo nivel, que son funciones que dependen, digamos, de que ya se haya ejecutado previamente una función de alto nivel. Ya vamos a ver de qué se trata. Y por último tenemos las funciones interactivas, que esto podemos o no utilizarlas, pero en algunos casos nos pueden resultar útiles porque, digamos, el término interactivo hace referencia a que uno puede con el mouse señalar ciertas partes del gráfico y, digamos, obtener información de ese gráfico para ese punto que uno hace clic, o al revés, incorporar la información al gráfico de una manera interactiva, ¿no? Esto lo vamos a ver rápidamente porque puede ser útil para alguien, pero en sí no es estrictamente necesaria. Nos deberíamos concentrar en estos dos tipos, que sí son los que nos van a los que nos permiten hacer los gráficos y modificarle todos los detalles que necesitemos. Entonces, tenemos funciones de alto nivel y funciones de bajo nivel. ¿Y por qué esta categorización? Porque conceptualmente el R funciona, digamos, desde o mejor dicho, la interfaz gráfica de R conceptualmente funciona bajo lo que se denomina el modelo del pintor. ¿Qué es esto? Que el modelo del pintor, o en ese modelo uno genera primeramente un gráfico que puede considerar un gráfico base, un gráfico borrador, al que luego le va a ir cambiando los diferentes detalles o va a ir agregando información que no está por ahí contenida en el gráfico, la primera versión de ese gráfico, ¿no? En el borrador.
Entonces, la función de alto nivel vendría a ser como una especie de primera mano que se le da a una pared, ¿sí? Uno obtiene una versión primitiva de lo que quiere obtener, y luego con funciones de bajo nivel vamos a ir modificando ese gráfico, le vamos a ir agregando detalles, información, o lo que necesitemos, hasta obtener nuestro producto final, que sería la pared pintada, digamos, terminada, ¿no? Y por otro lado, nos podemos preguntar, bueno, pero nosotros ejecutamos nuestra función, ¿a dónde aparece el gráfico? ¿Aparece acá? ¿Aparece en la consola? ¿De qué manera el R nos brinda ese gráfico y nos permite modificarlo y hacer todo lo que les estoy diciendo que podemos hacer? Bueno, esto, digamos, se realiza a través de lo que se llama ventanas o dispositivos gráficos. ¿Qué es una ventana o un dispositivo gráfico? Bueno, básicamente es la plataforma que utiliza R, ¿sí?, para incorporar la información que surge a partir de la ejecución de las funciones gráficas. A ver, ¿cómo es todo esto? Es medio complicado. Bueno, ¿cómo se ejecuta una ventana gráfica? Una ventana gráfica puede ejecutarse, por ejemplo, bajo la función Windows. Windows es per se, digamos, es una función que nos va a abrir un dispositivo. Fíjense qué pasa cuando lo tiramos a la consola. Se nos abre esa ventanita, una ventanita vacía. ¿Y esto qué es? Esto es la plataforma que va a contener la información surgida de la ejecución de nuestras funciones gráficas. Y esto es súper importante entenderlo. Cuando ejecutamos una función gráfica y obtenemos un gráfico, el R no nos abre en sí el gráfico, sino que nos abre la plataforma que contiene dentro la información del gráfico. ¿Se entiende? Y eso es súper importante para entender cómo vamos a utilizar luego esas funciones, cómo las vamos a ejecutar para ir llenando este dispositivo gráfico y generar nuestra figura, e incluso luego guardarla, ¿sí?, como un archivo de imagen. Entonces, ¿para qué nos sirve este concepto además? Porque las funciones de alto nivel, cuando uno las ejecuta, nos generan primero la ventana gráfica. Y adentro ya va a ir incorporada la información que surja de esa ejecución del gráfico, ¿verdad? De la función gráfica. ¿Está bien? Entonces no es necesario en sí, para hacer un gráfico, generar primero el dispositivo a través de Windows y después hacer el gráfico, sino que la ejecución de una función de alto nivel ya genera primeramente per se, por default, digamos, la ventana gráfica que va a contener ese gráfico. Fíjense que acá dice, ven, Graphics Device to Active. Entonces, de todas formas, esta función es importante porque ya vamos a ver que muchas, digamos, cuando uno va generando funciones de alto nivel, lo que hace es, si uno genera un gráfico y luego genera otro con otra función de alto nivel, lo que pasa es que el segundo reemplaza al primero. Entonces, para evitar eso, tenemos que abrir diferentes ventanas gráficas que vayan conteniendo, si lo que queremos es que se abran dos gráficos para comparar o lo que fuere, necesitamos ir generando diferentes ventanas gráficas que vayan conteniendo las diferentes ejecuciones de las funciones gráficas contenidas, ¿no?, en el código. Entonces, es importante este concepto de diferenciar lo que es el gráfico de lo que es el dispositivo gráfico. Windows, esto, bueno, si ustedes van a la ayuda, les va a mostrar como una función. Fíjense que Windows es una función del paquete GR Devices.
el paquete base DR. Dice, bueno, una ventana gráfica es abierta, les da toda la explicación. Fíjense que tiene, disculpen, argumentos. Ustedes le pueden cambiar el ancho, el alto y una serie de parámetros si quisieran una ventana específicamente diseñada de una determinada manera, o pueden directamente abrir la ventana por default como la abrió esa, como la acabo de abrir yo, y bueno, que contenga lo que contenga, ¿verdad? Fíjense que otras funciones gráficas, de dispositivos gráficos es X11 o X mayúscula 11, que son variaciones de Windows. Y para los que trabajan en Mac, si mal no recuerdo, la función generadora de dispositivos gráficos es Quartz. Esto es para Mac. Muy bien.